Entre contadas. ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y ahora me voy a ir al sur de este continente. Y tengo como invitada a una persona que admiro bastante por su trabajo y ya nos contará más a detalle sobre ella. Ella es Mayra Domundo, a lo mejor lo dije mal, pero bueno, es psicóloga, terapeuta narrativa, narradora oral. Desde 2015 ha contado cuentos en festivales en 7 países. Le encanta generar espacios grupales para buscar, crear, escuchar, compartir y resonar historias. Por eso ha coordinado más de 20 grupos en talleres. Además, mantiene desde el 2021 un espacio gratuito virtual donde las personas pueden compartir anécdotas de sus vidas, la rueda de historias. Cree que contar historias es honrar la vida. Y bueno, pues, damas y caballeros, suenan las fanfarrias y hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, querida, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Creo que la ventaja de que hablas español eh, abre por primera vez que podamos entrevistar a alguien de Brasil y que bueno, tú hablas español y además vives en un país hispanoparlante ahora, entonces ya nos contarás así más a detalle. Pero bueno, qué bueno que estás aquí y pues me gustaría que nos compartas pues tu historia, no antes de un poquito antes de la narración oral, es cómo eras tú y tu relación con la oralidad en la infancia, en la niñez, en esa primera etapa si tu entorno era un entorno lleno de oralidad y de conversaciones y de historias, o si ya te venía desde ese momento o nació después. Cuéntanos cómo es que empieza, como en esta primera etapa de tu vida, la oralidad. Bien, yo veo dos momentos por lo menos, ¿no? Que es la manera, de hecho, como yo veo mi infancia. Los primeros 7 años que yo viví en la ciudad que yo nací, en Boa Vista, que es la frontera de Brasil con Venezuela, ahí yo no tenía mucho la experiencia de que me contasen historias, por ejemplo. Pero sí lo que me pasaba es que a mí me encantaba estar entre los adultos para escuchar lo que hablaban. Y era muy curioso porque mi papá y mi mamá, cuando recibían visitas, hablaban del trabajo, de cosas de adultos, de la inflación, del precio de eso, de no sé qué cosa. Yo no entendía nada, pero igual me daba muchas ganas de escucharles. Era, siempre me daba como mucho eso de querer acercarme a ellos hasta entender de qué me hablaban. Foi nessa época também que eu me acordo que comecei a aprender a ler, a escrever, e quando eu tinha 6 anos, eu decidi que ia escrever meu primeiro livro. E eu pensava que escrever um livro era sentar com o caderno e começar uma história. Recuerdo que escrevi umas 4 páginas e me cansou a muñeca. E pensei, bueno, listo, aqui começou e terminou minha carreira de escritora. Porque eu pensei, listo, não terminei meu livro. E foi. Pero depois, o outro momento de minha infância é já quando me mudei hacia outra cidade natal, que é na Cidade da Costa, enfim, como que já é outro panorama em Brasil. Aí eu pude conviver mais com meus abuelos, porque estava mais cerca. E minha abuela paterna, em particular, ela era muito... Hoje eu vejo que ela contava muitas histórias, mas não se, nesse tempo não se dizia que era cuenta-cuentos, que narrador oral, nem nada. Era simplesmente a abuela que contava histórias. E contava histórias de coisas que lhe habían passado na infância. Também era muito boa para contar chismes, isso sim, como contava chismes da vida da gente. A ella le gustaba mucho leer también, entonces a veces contaba historias que eran de libros, pero así yo también la escuchaba de pasada, no había como un ritual que mi abuela se sentaba conmigo y me abría un libro, no había eso, era en la conversación entre adultos y todo más, contaba cosas, me contaba cosas a mí, y siempre me quedé con eso de lo lindo que es escuchar historias, pero de verdad en ese momento no tenía ni la más mínima conciencia de que hubiese después un oficio que se dedicase a eso. ¿No? Era simplemente como, ay, qué lindo, me encanta que me cuenten cosas, porque me gustaba la sensación que me daba cuando la gente me contaba de paisajes que yo no conocía. ¿Viste? Me lo iba imaginando en la cabeza. Cuando, por ejemplo, mi abuela contaba de una de sus hijas, mi tía,
que vivía en un apartamento allá en Copacabana, en Río de Janeiro. Yo no conocía Copacabana ni Río de Janeiro, como que tenía imágenes, entonces iba intentando imaginar, no sé, en ese apartamento cuál sería el color del sofá, en ese apartamento cómo, no sé, sería la cerámica del baño, cosas así, y me encantaba hacerlo, lo hacía realmente como un juego, era como ir imaginando las cosas dentro de mí. Y ese fue como el comienzo en ese momento de la infancia. Sí, fíjate que no siempre es como contar historias o la leyenda, digo, hay a quien fue bendecido por tener, a mí no fue mi caso, yo ni siquiera tuve abuelos, como de convivir con alguien que le contara historias. Pero el chisme que ahorita dijiste, híjole, creo que sí, ahí sí se vuelve una habilidad de ciertas personas de contar lo que pasó en otro lugar y que de otra manera también tiene muchísimo, pues, de la oralidad y que creo que también atrapa como un recurso y, bueno, como un estilo, obviamente, de narración oral, ¿no? Bueno, pues ahorita que lo comentabas así, me parece como importante destacarlo en ese sentido que no todo es que nos cuenten historias y las repartamos, sino también cómo el hecho de escuchar cualquier historia nos puede detonar este proceso de imaginación activa a la que ahorita como justamente tú comentabas. ¿Y luego qué pasa? ¿Estudias qué? Cuéntanos, ¿cómo te formaste? Porque bueno, pues eres psicóloga, ¿no? Cuéntanos ahí qué pasó, cómo fue ese rumbo hacia la psicología. Ah, mm, Siento que tuvo que ver con las historias, ¿ya? Obviamente solo me di cuenta después. Pero cuando yo estaba estudiando, viste como todavía estaba en la preparatoria, siempre me gustaron las materias más humanísticas. Me gustaba mucho la literatura, mucho, mucho, mucho. Yo creo que era lo que más me gustaba. Me gustaba, en la adolescencia descubrí el gusto por la lectura y estaba orgullosa de mí de leer, viste, libros más largos, libros sin ilustración. Yo leí El mundo de Sofía cuando tenía 15 años, también con eso que la personaje también tenía 15 años, entonces me sentí un poco creciendo con ella y eso, entrando en la filosofía y la novela, era eso de que yo leía libros así en vacaciones y era muy curioso porque entre mis compañeros era como medio mal visto, casi como no, uno lee los libros de la escuela porque es obligado, porque tiene una prueba que vale nota, pero la verdad que por placer no. Y yo lo hacía ya por placer. Y me gustaba mucho eso, las historias de la gente, me gustaba imaginar y quería saber qué hacer con eso. Y me gustaba la filosofía y me gustaba la literatura. Y fue curioso que yo pensé, la combinación perfecta entre la filosofía, que tiene que ver con hacerse preguntas sobre el mundo, sobre las personas, sobre el estar acá, los dilemas éticos de la vida, y también con la literatura, que tiene que ver con eso de cómo se cuentan historias, cómo se construye un mundo con palabras, yo dije, es la psicología, porque al final la psicología tiene también como esa base de la filosofía, tiene una aplicación ya con las vidas de las personas. Y yo llegué por eso, la verdad, como que yo digo que yo llegué a psicología porque me gustaban las historias. Y en la medida que entré a estudiar psicología, fue curioso porque cuando ya estaba cerca de terminar la carrera, que ya comencé a hacer las prácticas, viste, las prácticas profesionales, las primeras veces de trabajar ya, primeras entrevistas con pacientes y todo, yo me di cuenta que el trabajo era básicamente escuchar historias y reorganizarlas así. Por ejemplo, el estudio de caso clínico es una organización de una historia sobre una perspectiva, a partir de una perspectiva de la psicología, pero también como la manera de intervenir es conocer una historia y ver de qué manera podemos contribuir con eso. Y fue así, la verdad, porque me gustaban las historias, llegué a la psicología, pero también por algo muy importante, que yo podría haber seguido, no sé, la literatura, pero ¿por qué la psicología? Porque a mí me gusta mucho el trabajar cerca de las personas. Entonces yo quería eso, las historias, pero con las personas acá. Pues sentir las historias en la boca de las personas, en sus gestos, en sus palabras, en ese estar. Porque si no, hubiera sido, no sé, literatura, por ejemplo, me hubiera hecho muy feliz. Pero yo quería personas, eso de la posibilidad de casi como tocar las historias, porque también de alguna manera me parece súper curioso ver cómo las personas en su cuerpo también tienen impregnadas historias. Si uno comienza a observar, ve que en los cuerpos, en los gestos, están marcas de la cultura, están hasta, no sé, ciertas posturas corporales, como hay tanta cosa que se cuenta solo con el cuerpo. Y después cuando la gente comienza a relatar, es más lindo todavía, usando todo el cuerpo para contar, el cuerpo, la memoria.
Y por eso la psicología y por eso me mantengo en la psicología también, como que hubo momentos que yo pensé, si quiero trabajar con la narración oral, eso me gusta más, tendría que dejar la psicología. Después, no, para nada. Yo siento que los dos se encuentran y se encuentran perfectamente. Y en mi caso es eso, la terapia narrativa es el abordaje terapéutico que me da el momento de, el encaje perfecto entre esas dos pasiones, eso que me encanta tanto. Ahorita nos cuentas más sobre la terapia narrativa, bueno, que has desarrollado ya bastante, me gusta, pero ahorita decías algo que me hizo como caer, me cayó el 20, decimos acá, es como cuando caes en, que no había pensado en qué tanto la literatura y la psicología tienen una relación amorosa permanente, porque el constructo de las mejores historias tiene que ver con que el perfil del personaje y su comportamiento y su complejidad tiene que ver con un perfil psicológico, de una de las cosas que para escribir, pues de una u otra manera te adentras en inventar justo estos personajes con arquetipos o estereotipos o la construcción de ideas y la historia misma te lleva a eso, pero sí, de una u otra manera es contar otras historias. Bueno, para nada la literatura hace psicología y terapia, pero creo que sí, esta hermandad de la que tú mencionas me parece que es muy, muy clara. Pero y luego cuéntame, o sea, ¿cómo llega la narración oral a tu vida? ¿Cómo llega? O sea, ¿qué pasó? ¿Fue un momento, un día lo viste, lo oíste? ¿Qué pasó? Cuéntame. Essa é uma larga história. Isso já. Cuéntame la historia. Essa é uma larga história porque tem várias capas, assim, vários momentos. Viste? Como na história, quase uma saga, na verdade. Como que não é uma história assim, linear. Para contar essa história, eu tenho que contar primeiro que eu vivia, eu sou de Brasil, obviamente, como você me nota e tudo, pero quando eu terminei a carreira de psicologia, eu me fui viver em Chile. Essa é uma parte importante da história. Me fui viver em Chile por, entre outras coisas, porque me namorei, ok? E aí sigue a história. E quando eu estava já em Chile, depois de um tempo vivendo allá, eu comecei a trabalhar em um equipo de saúde rural. Então, eu era a psicóloga que trabalhava com um equipo multidisciplinar e que com esse equipo eu me ia a sectores rurales em particular. Então, eu tinha a cargo 4 sectores, hacía básicamente trabalhos desde lo comunitario, desde la clínica comunitaria. O sea, yo atendía personas, algunas de forma individual, como en la clínica mismo, pero muchos más en casa o de pronto hacía como encuentros grupales, gestionando grupos así de lo comunitario y todo más. Y entonces, un bello día, yo llegué a uno de esos lugares donde yo tenía que trabajar y me fue dada la misión de formar un grupo terapéutico con mujeres mayores de 60 años que tenían o tuvieron diagnóstico de depresión. Una norma ministerial, ¿sabes? Esas que viene así como la institución dice eso porque hay que cumplir con esa población, ese perfil y listo. Yo dije, bueno, perfecto, me gusta trabajar con grupos, vamos. Pero fue muy difícil armar ese grupo, porque imagínate, sector rural, mujeres mayores de 60. Cuando yo me acerqué a ellas, a muchas ya las conocía, ya había estado individualmente, entonces ya tenía una relación con ellas. Pero cuando me acerqué para hablarles de lo grupal, dijeron, ah, no, yo con grupo no, porque si va esa otra ahí, ah, no, yo no voy a contar nada delante de otras personas, yo no voy a contar mis cosas a nadie, ¿no? Y porque también entre ellas había mucho eso de que de pronto una era la prima del ex marido de la otra y había un lío ahí, la otra era vecina de no sé quién, que hubo un conflicto por ti. Enfim, eso, espacio pequeño provoca ese tipo de historias, ¿no? Y yo quería hacer el grupo, yo quería, tenía que, como que también había una presión institucional para hacerlo, pero yo quería, honestamente quería, porque me gusta mucho trabajar con grupos, y pensé, ¿cómo puedo hacer? No sabía todavía cómo, pero yo me arriesgué y les prometí. Dije, mira, vamos a hacer algo que va a ser muy amable, que ustedes la van a pasar muy bien, yo prometo, solo pido que vayan la primera vez y si no les gusta que no vengan nunca más, no me tienen que decir nada, como que no, listo fue, pero déjame hacer por lo menos uno, vamos. Y listo, y así fue. Hicimos el primer encuentro. Entonces yo hice como algunos juegos, así unas dinámicas de grupo para que se suelte, pero muy así tranqui, muy, muy, y sin que ninguna se expusiera, porque también cuidaba mucho eso.
hasta que comecei a hacer como outras atividades que tinham que ver com lo artístico, por exemplo, isso de levar uma pintura e fazer esses exercícios. Bueno, que ves tu nessa pintura? Não, como que não na pintura abstracta, sino na pintura mais realista, pero isso que ves, que histórias que cree que cuentas, que cree que passou antes de isso, que cree que passaria depois, fazendo perguntas assim. Y cuando terminó la reunión, ellas mismas pidieron ya una segunda, dijeron, listo, vamos a vernos, no sé, el otro mes. Y una dijo, ay, que sea en mi casa, yo ofrezco mi casa, yo llevo el café. La otra, ay, yo llevo el dulce. Y la más viejita de todas, que tenía 83 años en ese momento, vino a abrazarme al final, dijo que estaba encantada porque sintió que se había sentido cómoda. Fue como que, ay, me gustó, volveré. Y volvieron, lo hacemos una vez al mes. Pero de pronto, cada vez que había una reunión, yo tenía el desafío, ¿no? De qué hacer de manera que ellas se sientan cómodas, de manera que haya un trabajo terapéutico, pero es muy amable, sin que yo repita la misma cosa. Porque yo veo varias estrategias, no sé, desde hacer manualidades, de preguntarles sobre cosas de, no sé, historias que tenían sobre la Navidad, no sé, recuerdos de Navidad, desde, por ejemplo, comidas, eso de que cada uno lleva un postre que le gusta, entonces, bueno, ¿de dónde aprendiste a hacer ese postre? ¿Verdad? Vamos, todo eso, o sea, todo ya con historias, pero yo todavía no tenía la conciencia de, hasta que un bello día yo llevé un cuento escrito, Hansel y Gretel, y les leí. No tenía ninguna formación en narración oral, ninguna herramienta expresiva más que la lectura misma, le leí. Y fue eso, leer el cuento que muchas ya conocían y preguntarles y llevarles a eso de, bueno, ¿cómo crees que se sintieron los niños cuando estaban en el bosque? ¿Cómo crees que se sintieron los papás? ¿Qué cosas crees que los pajaritos que comieron el pan vieron? ¿Cómo te imaginas la casita de dulces de la bruja? Y fue muy curioso ver ese momento de la casita, porque vi que hay eso del imaginario escultural es muy diferente. Para mí, la casa de la bruja es hecha de chocolate y afuera tiene como esos chocolatitos de colores, ¿viste? Como los M&M's, una cosita así, para mí es eso. Pero para ellas no, era como hecha de caramelos duros y también con esos caramelitos de colores, ¿viste? Como con azúcar encima, que son así como esponjosos. Y fue como, ah, mira qué interesante. Entonces fue hablando de eso, de cómo sería la casa de la bruja, cómo se imagina que... Y entramos en eso de la manera que cuando llegó el final del encuentro, me pidieron más cuentos. Yo dije, listo. Eso fue una cosa. Así como que de la saga, ese es un capítulo. Paralelamente, porque fue todo al mismo tiempo, me pasó el encuentro que tuve con Don Luis. Que ese sí yo siento que, uf, o sea, hasta me emociona recordarlo, porque fueron muchas cosas que me pasaron ahí. Yo lo vi una sola vez, pero esa única vez fue suficiente para que las cosas se transformasen mucho. Yo llegué a trabajar y yo iba a la posta de salud, ¿viste? Como que yo iba al sector rural ese, y ahí en el centro de salud la persona encargada me daba la agenda del día, yo tenía que hacer la agenda del día y listo, y volví. Era eso. Pero en ese día cuando yo llegué, ella me dijo, mira, yo te cancelé la agenda porque surgió una urgencia. Don Luis llamó que necesita verte y es con una urgencia. Y yo solo sabía que Don Luis tenía 86 años y vivía solo, nada más que eso. Y era urgente. Y me fui a su casa con mucho miedo, porque una urgencia psicológica como que, mucha, que quién me puede encontrar, así me parecía angustiante realmente. Y en el camino pensaba, ¿no? Todas las cosas que podría encontrarme, cómo podría ser. Y cuando llegué a la casa, él me abrió la puerta muy tranquilamente y me hizo pasar y se sirvió un mate. Primero él calentó el agua, se sirvió el mate, se tomó el mate, después calentó el agua, me sirvió un mate, me dio el mate, yo terminé de tomar sin decir una palabra. Y yo así ya, yo creo que yo ya ahí era la que tenía urgencia. Entonces yo le pregunté, al final, ¿por qué me había llamado? Y él me dijo algo así que hasta hoy no sé qué hacer con eso. Pero por no saber qué hacer con eso, yo sigo haciendo algo. Él dijo, mira, a mí me queda poco tiempo, yo ya tengo 86 años, y quiero contar mi historia. Yo dije, ok, ¿por qué? ¿Cómo? Y no sabía qué hacer. Y dije, bueno, pero ¿usted qué quiere que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Porque yo vengo aquí como psicólogo, no vengo para escucharles toda su historia. Como que yo
si tengo poco tiempo, es como eso, de la escucha más del síntoma, de lo que está pasando. Él dijo, mira, ese cuadernito que tienes ahí, ábrelo y comienza a tomar apuntes. Y yo fui apuntando lo que me contaba cosas generales, porque 86 años no caben en 45 minutos, no es como, no, imposible. Entonces me contaba cosas generales, de dónde había nacido, dónde había sido criado, de los amores que tuvo, de la familia que tuvo, un montón de cosas así. Y a mí me gusta recordar la cara que él tenía, porque viste que él contaba cosas y me contaba generales, como por ejemplo, yo ya trabajé de marinero en el puerto de Valparaíso, pero cuando lo decía, miraba como hacia arriba y abría una sonrisita de quien tenía mucha cosa para recordar y contar en ese momento, y yo no sabía cómo acoger todo eso, era mucho para mí, yo sentía que era mucho. Y cuando le pregunté otra vez por qué lo estaba haciendo, él dijo, yo quiero contar mi historia porque no quiero que la gente joven pierda tiempo con lo que no es importante. Y ahí es el momento, sí, es el momento que me pasó algo, que yo pensé, justo, puedo preguntarle, entonces, ¿qué es lo importante? Yo tenía 25 años en ese entonces, pero me dio miedo porque pensé, aquí hay algo muy grande, yo no sé si estoy lista para saber eso todavía, como todavía tengo que hacer mi propio camino. Y entonces yo le prometí que volvería para escuchar su historia, volvería para registrarla, y salí de la casa así muy revuelta, porque era la primera vez que alguien me pedía algo así. Al principio, nadie me había dicho que en psicología eso era posible, viste, como que yo trabajaba mucho desde el del trabajo mismo, así, de la formalidad del trabajo. Yo pensaba, pero escuchar una historia de vida, recopilar una historia entera de una vida, porque el Señor quiere que la gente joven no pierda tiempo con lo que no es importante, como, ¿dónde lo encajo? ¿Dónde lo encajo con mi práctica? ¿No? Como que había un no encajar ahí. Y busqué a alguien que me acompañara a recopilar su historia, porque el problema era que él vivía muy lejos. Yo en ese día que me fui a su casa fue porque el motorista ahí me llevó y era muy lejos, entonces era difícil ir, difícil tener tiempo. La cosa fue que nunca pude volver, por eso yo solo lo vi una vez. Y para mí fue terrible cuando yo supe que efectivamente él tenía poco tiempo, porque pocos meses después él murió. Y me dio una cosa, así dije, no, no puede ser, 86 años de historia se fueron y con ganas de serem contadas. Me sentí tan mal por eso. Me sentí muy mal, es muy curioso, porque me sentí muy mal por no haber vuelto y no haber escuchado su historia, pero al mismo tiempo me sentí muy bien porque yo sentí que él me regaló algo. Me regaló una misión, sin darse cuenta, pero me regaló una misión. Ya me dijo lo que yo tendría que hacer. Entonces yo tenía eso, las viejitas a quien le gustaba trabajar con las historias, el viejito que me pedía para escuchar su propia historia. Y ahí fue cuando se contaron esas cositas que me dijeron, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, pero no sabía qué, porque yo no conocía la narración oral, donde yo vivía no había la cultura de narración oral, como que no estaba, yo no sabía que existía eso. Y fueron necesarios algunos años, un par de años, para que un día yo de Chile me fuera a Argentina por otras razones. Y cuando llegué a Argentina, un bello día yo estaba en un restaurante y en ese restaurante había al lado de la caja donde se pagaba uno de esos muebles que tienen postales publicitarias, ¿sabes? Yo creo que hoy en día ya ni hay tanto, pero en aquellos tiempos había como postalecitas de, no sé, tiendas, de restaurantes, de cosas así, y había uno de un centro cultural. Y me dio una cosa, yo tomé el del centro cultural, tenía como el nombre del centro cultural, la dirección y todo más, y atrás los talleres que había. Había como un 20 la lista. Como, no sé, tango, guitarra, danza, yoga, pintura, un montón de cosas. Y yo fui viendo y la última línea era cuentacuentos. Y ahí yo lo vi y me dio una cosa así, pero una cosa que, ¿viste cuando te surge algo que no puedes, que una vez que lo viste, no puedes hacer de cuenta que no lo viste? Como que, uy, lo vi. Y pensé, pero no, nada que ver, ¿cómo me voy a meter en algo así? Yo nunca hice teatro, yo soy psicóloga, yo soy de Brasil, vengo de Chile, estoy en Argentina, ¿cómo que no se cruza? No, por favor, nada que ver.
pero la cosa me seguía, viste, como molestando, era como si fuera una mosca revoloteando a mi alrededor, así como yo no podía, deshacerme de ella. Hasta que llamé al teléfono que aparecía ahí y dije, mira, yo soy psicóloga brasileña, vengo de Chile, yo no soy bibliotecaria, no soy, no sé, no vengo del teatro, no tengo nada que ver. ¿Puedo ir? Y me dijeron, sí, ven y prueba. Y llegué a la clase, así, a la primera clase, así como muy, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo es eso? No entendía qué era. Pero a los 15 minutos me vino una luz que me dijo, esto es, esto es. Este es el cómo de dar espacio a esas historias y también de dar espacio a las historias para que no queden en el espacio tradicional de la psicología, que es lo que me incomoda, que es siempre cuatro paredes. Es buenísimo, ese espacio íntimo de las cuatro paredes es buenísimo, es súper sanador, es muy importante, muy necesario, pero hay historias que piden trascender. Principalmente por eso, porque cuando una persona puede trascender la historia de una persona, alumbra la historia de otras personas y tal vez ahí suceda lo que Don Luis quisiera, ¿no? Que la gente cuando supiera su historia no perdiera tiempo con lo que no es importante. Muy resumidas eso. Uf, qué bonito. Fíjate, como los detonadores bien específicos que te llevaron a la narración oral. Y pues la importancia de escuchar las historias con otro oído que no era el oído de la psicóloga y con otra óptica distinta que no fuera la clínica, sino la historia en sí misma, que bueno, me imagino sirve de base y de herramienta para lo que ya después tú has fusionado. Pero, ¿qué te parece si antes de que nos vayamos a eso, nos compartes una historia y ya regresando nos cuentas cómo has hecho esto de la terapia narrativa y también pues cómo te ha ido en el camino narrando y cómo fue que has narrado? Pero compártenos una historia. Está bien. Yo voy a contar una de esas historias que surgieron, que sucedieron en esos tiempos, de los tiempos de las historias, de ese tiempo que fue no necesariamente un pasado, porque pasó hace mucho tiempo, sino que un tiempo que pareciera que es antes de todo eso que existe, un tiempo muy anterior. Y en aquellos tiempos, la verdad andaba por el mundo así como ella es, sin nada que esconder. Andava descalça, porque não tinha que calçar-se, despeinada, porque não tinha que hermosear-se, e desnuda, porque é a verdade não tem que vestir-se de nada. E a verdade passeava por el mundo de um lado para el outro, yendo e viniendo, e um bello dia chegou a los oídos de la verdad que havia em um lugar del mundo um palácio fantástico, el palacio del sultán Harun al-Rashid. Se decía que aquel palacio tenía más de 1000 ventanas y que dentro de cada habitación con aquellas ventanas había tesoros de todo el mundo. Había tapetes muy hermosamente hechos, muy hermosamente tejidos. Había piedras preciosas de todo el planeta, había olor de perfumes de cada lugar, había especias, había instrumentos musicales, había tanta vida que parecía la mejor parte del mundo entero junto en un solo espacio. Y era tan maravilloso que, la verdad, cuando escuchó eso, quiso ir y ver con sus propios ojos si aquello que la gente decía era verdad. Y qué mejor que ella para hacer eso. Así que ella fue, se presentó así, en su forma natural, en las puertas del palacio, y cuando el guardia vio a aquella mujer descalza, despeinada, desnuda, se espantó un poco y preguntó, ¿quién eres y qué quieres? Ella dijo, yo soy la verdad y quiero conocer el famoso palacio del sultán Harun al-Rashid. El guardia, espantado, entró al palacio y comentó al gran visir quién estaba ahí afuera. Gran visir, afuera una mujer, descalza, desnuda y despeinada, que quiere conocer el palacio. Oye, ¿qué mujer es esa? ¿Cómo se llama? Dice que es la verdad. ¿Qué? Dijo el gran visir, la verdad que entra aquí. No, 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 ni se te ocurra. ¿Sabes qué me pasaría a mí? ¿Qué te pasaría a ti si la verdad misma entrara acá? No, no. Ve afuera y di la verdad que acá no puede entrar jamás. Y así fue dicho. Y la pobre verdad se entristeció mucho con la negativa, pero no cambió de idea.
Y siguió paseando por el mundo, buscando algo con que pudiera disimular esa desnudez, algo que le permitiera entrar en ese famoso palacio. Iba andando y andando por el mundo, puso pieles de animales, cuero sobre el cuerpo y se cubrió enterita. Se volvió a presentarse delante del palacio y dessa vez solo se le veían los ojos y las puntitas del dedo con sus uñitas que salían. Y el guardia cuando vio a esa mujer vestida en cuero, piel, que olía mal, le preguntó, ¿quién eres? ¿Y qué quieres? Y él dijo, yo quiero conocer el famoso palacio del sultán Harun al-Rashid. Dile que yo soy la pregunta. El hombre entró al palacio, buscó al gran visir y le contó que afuera estaba esa mujer vestida en pieles y cuero que olía mal y que decía llamarse Pregunta. ¡Ah! Pregunta, dijo el gran visir. La pregunta quiere entrar acá. No, 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 no. De afuera y dile que no. Jamás. Donde entra la pregunta, entra viento. Donde entra el viento, todo mueve de lugar. Donde hay preguntas, las cosas no se quedan en el mismo lugar. Y aquí está todo muy bien, gracias. Así que de afuera y dile que no puede entrar. Y así fue dicho a la pobre verdad, vestida de pregunta, que no pudo entrar otra vez. Y ella, pobrecita, se entristeció mucho, pero no cambió de idea. Siguió andando por el mundo y se tomó un poquito más de tiempo. En ese tiempo que se tomó, encontró algunas telas muy delicadas, brillantes. Se hizo un vestido tan lindo, tan delicado. Buscó perfumes, de esos perfumes del aroma de las flores más frescas, como el olor de la primavera recién nacida, y puso unas joyas, no muy llamativas, pero perfectamente que adornaban su cuerpo y su vestido. Y así, con esa elegancia, con ese vestido con telas delicadas, esas joyas que la adornaban suavemente y ese olor a primavera recién nacida, se presentó al palacio. El guardia El guardia quase se olvidó lo que tenía que preguntar cuando vio semejante belleza. Pero cuando volvió así, le preguntó, ¿quién eres y qué deseas? Y ella dijo, yo quiero conocer el famoso palacio del sultán Harun al-Rashid. Dile que yo soy la fábula, la fábula. Cuando el gran visir escuchó que afuera estaba la fábula, ay, se alegró un montón, dijo, la fábula vino acá, la fábula, el sultán va a estar muy feliz porque la fábula, no es siempre que entra la fábula, ¿dónde entra la fábula? Entra la luz, entra la alegría, entra la poesía, entra la música, entra la risa, entra el llanto, entra la belleza, porque la fábula hace eso. Anda afuera, abre los portones. Y aquí, que todos preparen una gran fiesta, porque hoy la fábula va a entrar aquí, en este palacio. Y los portones se abrieron, y la verdad, disfrazada de fábula, caminó por ese lugar. Y ella no perdió tiempo. Entró en cada una de las habitaciones de ese palacio, probó cada uno de los bocados de comida que se ofrecía ahí, escuchó cada una de las canciones que se tocaron, los poemas y las poesías que se recitaron. Se quedó toda la noche y también el día siguiente. Y se dice que es por esa razón que hasta los días de hoy, la verdad, disfrazada a veces de fábula, a veces de cuento, a veces de poesía, puede entrar en todos los lugares y siempre es bien recibida. Bravo, bravo, qué bien, muchas gracias por compartirnos la fábula, que esa puede estar en todos lados y siempre tiene una verdad inserta, ¿no? Siempre dice la verdad disfrazada de muchas cosas fantásticas, de fabulizar animales, objetos y demás. Qué interesante, muchas, muchas gracias por compartir. Oye, pues ahora cuéntanos, te llega la narración oral a la vida y luego entonces, ¿por dónde te lleva la narración oral? ¿Y por dónde has andado? ¿Por dónde te ha tocado disfrutar de contar y del público y de escuchar también? Porque bueno, en este trabajo es algo muy grato, es que una también puede escuchar las historias que cuentan otras compañeras y compañeros. Platícanos, platícanos. A esa parte de escuchar es una dicha, ¿viste? Todo lo que se gana con eso, todo lo que se aprende. Pues yo comencé a contar historias así en ese centro cultural, en esa escuela allá en Córdoba, en Argentina.
y comencé a contar cuentos ahí mismo. Como comecei aí mesmo na Argentina a contar, a participar de todos os eventos que havia, porque eu tinha muito o desejo de aprender a hacerlo. Eu sentia que é um arte tão delicado que eu queria saber hacerlo, queria saber hacerlo bem. E foi por aí comecei. Pero depois de isso, fui conhecendo gente que me foi invitando a outros lugares. E aí comecei a ir a outros festivais fora da Argentina. O primeiro foi em Bolívia, isso foi em 2016. Depois de Bolívia, Peru. Depois Colômbia. Depois México, Guatemala. Também estive contando contos em Chile. E sempre andando por aí. E lo curioso foi que, com isso de contar histórias aí por esses países, eu nunca havia contado contos em português. Essa é como uma coisa curiosa também, porque hice essa vida já mais da parte hispanohablante de Latinoamérica, e fui contando, escutando histórias. E a mim me é encantado isso de como os cuentos me permitem enlazar con la psicóloga en eso que te decía, si los cuerpos cuentan historias, imagínate que es poder estar con otros cuerpos escuchando las historias en su propio lugar. Recuerdo, por ejemplo, cuando fui a Bolivia en ese primer festival, que hubo una noche en que los niños que estaban estudiando para contar cuentos iban a contar cuentos, ¿no? Niños así de, no sé, de 7, 8, 9, hasta 12 años contaban sus historias. Y esa noche en particular había como la temática eran cuentos de terror. Y yo me quedé espantadísima con esos cuentos de terror. Dije, qué loco, ¿no? Como que los cuentos de, me acuerdo de una niña de 9 años contó un cuento que me dejó así, ay, muy asustada, realmente asustada. Y recuerdo la sensación que tuve de ver como también ahí la gente tiene otra experiencia con eso que a mí me da miedo. Y cómo se aprende con eso también. Entonces también como que pude, en eso de estar en los lugares, también percibir eso, de qué cuenta la gente. ¿Qué hay acá que la gente cuenta que lo tiene tan familiarizado? Como por ejemplo en Colombia, que es lo oral. Como que la gente cuenta muchos cuentos como si estuviera en una rueda de conversación, pero porque la gente conversa mucho así. La gente tiene eso de la oralidad muy marcada. Y eso me ha encantado. Es como que, como llegar a los espacios y intentar captar cuáles son las historias que habitan ese lugar. Y aquí te traigo un concepto que me ayuda mucho también a entender eso, que es el concepto de cultura, según Alberto Maturana, que es un biólogo chileno, en fin, no sé si lo conoces, pero que él dice que la cultura es una red de conversaciones. Él tiene toda una definición de qué son conversaciones y todo más, pero él dice eso, la red de conversaciones. Y yo cuando leí eso me quedaba pensando, claro, cuando llegas a un lugar es como si ese lugar tuviera su olor, sabor, el ritmo, esos códigos internos de cómo la gente se mueve, cómo va de aquí para allá, pero también como si fuera una pequeña red de conversaciones. ¿De qué habla la gente? ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué es lo que asusta a esa gente? ¿Qué es lo que excita a esa gente? ¿Qué les hace llorar? ¿Qué les hace reír? ¿Qué les hace pensar? Y a mí me ha encantado eso, que la narración oral también ha sido un camino de conocer más allá de las historias y de mi propia manera de entender las historias. En ese sentido, cuando escuché a esa niña, yo pensé, ¿qué es lo que me pasa que me da tanto miedo? Y a ella no. Como que también esa historia me hizo pensar sobre mis propios miedos, mis propios límites. Y también eso, como las historias van dando paisajes y palabras a las personas que escuchan. Pasó conmigo una vez, por ejemplo, que yo estaba en Guatemala y hubo una mujer que me escuchó la historia, bueno, que estaba escuchando la sesión y comenzó a llorar mucho. Tanto es que la acompañaron que se fuera a otro lugar porque estaba así como muy, muy conmovida. Y cuando terminó la función, yo me acerqué al camerino, ella estaba ahí, y le pregunté si estaba bien, estaba un poco más tranquila y todo más, y me contó que al haber escuchado, me agradeció en verdad, dijo que al haberme escuchado, como conoció una palabra que daba nombre a lo que ella sentía, como que por fin pudo nombrar eso. Entonces, la narración oral me ha llevado por esos países, de que mucho por todos, por esos países maravillosos de acá que del habla hispana, que también me ayuda mucho eso, ¿no? Como que soy la brasileña que habla español con mucho acento, porque no se me va, pero que voy andando por ahí y me encanta, porque yo siento que es como un enriquecimiento colectivo, recíproco. Yo me enriquezco mucho de las historias que escucho, me enriquezco mucho de los paisajes que conozco y también
de las maneras que la gente guarda cosas. Es muy curioso ver eso, ver cómo hay lugares en que la gente tiene la tradición oral muy marcada y otros que de pronto pasan el cuento por uno mismo, ¿sabe? Como que tiene eso de que el cuento está muy incorporado, porque también trae esas preguntas. Yo siento que para mí el escuchar cuentos es siempre traer preguntas de qué me pasa con eso que escucho. Porque no es simplemente como, ay, sí, me gusta o no me gusta. No, es en qué me toca, qué pregunta me hace, ¿eh? La pregunta de la verdad, como qué pregunta me hace, qué me muestra también de lo estético que sea bonito y que también en el escuchar otras historias me hace escuchar mis propias historias de conocer mi manera de contar. Porque también una cosa que me encanta de la narración oral es que fomenta eso, en el desarrollo de una manera propia de narrar. Eso es lo bonito de ver, como que siempre ves la persona que está contando, aunque sean diferentes personas contando la misma historia, es diferente. Y eso es lo lindo. Sí, fíjate, ahorita que mencionabas lo de Maturana, que somos pues palabra, ¿no? En muchos sentidos, palabra pensamiento, palabra hablada, palabra escrita, y al ser palabra somos idea y al ser idea somos lenguaje, comunicación, nos construye y también nos deconstruye o también nos destruye, porque la palabra es poderosa, ¿no? Pero de una u otra manera, claro, la manifestación de la palabra hablada con no solamente las personalidades, sino las culturas. Uy, es ahí cuando veo uno un montón de cosas, porque bueno, a mí me pasa que constantemente escucho a mis compañeras, yo soy aficionada a ser público, yo me encanta ser público, sí me encanta contar, pero si yo puedo ser público, me encanta ser público. Creo que incluso me gusta más ser público, lo admito. Me gusta, me causa mucho placer como escuchar. O sea, si no alcanzo a pasar en el maratón, no pasa nada, me la pasé increíble oyendo historias porque me nutre un montón ver los estilos. Pero cuando me ha tocado como escuchar a personas de otros lugares y de otros países, no solamente me ofrece la historia y su personalidad en sí, sino también su cultura, su manera de hablar. Y hay cosas que no entiendo, a lo mejor el significado del uso de la palabra, pero entiendo cómo, por qué lo dijo, ¿no? Y ahí conecto también que, bueno, pues gran parte de la narración, y creo que con la relación probablemente en tu oficio, pues esta onda de las emociones, ¿no? Es de tener como muy en claro como transmitir las emociones de una historia que no es tu historia, pero cuando también, bueno, pues es la historia propia y es contada, o puedes contar la historia con la misma emoción con la que la recibiste, creo que también ahí es muy grato cuando puede pasar de boca en boca y contar la historia de esa persona, ¿no? De una u otra manera. Y bueno, a todo esto, continúas tú siendo, pues obviamente psicóloga, tú eres psicóloga clínica, das terapias directas y así. Y bueno, haces este emprendimiento y generas esta onda de la terapia narrativa. Cuéntanos ahí, porque a mí me causa mucho interés y además, no solamente eso, sino lo conecto con algo que creo que siento mucha empatía, es que tienes una conciencia plena del activismo hacia la perspectiva de género, ¿no? Como hacia el feminismo en un amplio espectro, porque habemos muchas corrientes de feminismo, todas validísimas hasta ahora, no encuentro una hasta las más radicales completamente a favor de sus propuestas y de sus posturas. Pero bueno, mucho de lo que tú haces también tiene que ver con estas voces de mujeres y bueno, pues ahí cuéntanos más tú, porque creo que tú eres quien, pero bueno, quería yo externarlo porque me gusta ahí, siento mucha, mucha empatía contigo. Lindo. Ay, a ver, mira. Tengo que volver al sur de Chile, viste que te dije la saga ahí, porque hay otro puntito más de la historia que tiene que ver con eso también, incluso de la perspectiva de género. Yo siempre digo, yo nunca quise ser feminista, nunca, pero fui obligada a hacerlo. Fue como eso, como fui obligada a hacerlo cuando me di cuenta que no había otra manera de serlo, principalmente cuando comencé a trabajar más con mujeres, me di cuenta que, infelizmente, hay muchas historias en común de violencias en varios niveles. Es muy terrible, pero también es parte de también reconocer que como psicóloga no todo es bonito y muchas historias son muy horrorosas de mucho dolor y mucha violencia, en fin, mucho abuso y todo más.
Y pasó que allá, cuando yo tenía ese trabajo en ese equipo de salud rural, era un contexto en el que se nos dio como posibilidad de que investigáramos un tema como equipo. ¿Viste? Eran 3 equipos territoriales, entonces cada equipo en que hicieron una investigación local sobre algo. Uno investigó sobre la adhesión a las medidas de cuidado cardiovascular, del programa cardiovascular. El otro tenía que ver con el acceso que las personas tenían a la participación, mejor dicho, de las actividades que la posta de salud proponía. Y justo mi equipo, que me encanta porque veo nada es casual en la vida, tenía la inquietud de entender lo siguiente, como yo quiero que entiendas el marco. Reuniones que teníamos en equipo, venía como alguien decía, ¿viste fulana na paciente ahí, bueno, fuiste fulana, otra vez volvió con el marido, y yo no puedo más empatizar con ella, porque el marido la pegaba, la maltrataba, no sé qué. Y la otra funcionaria decía, también me pasa lo mismo, cuando ahí viene una así, mira como, y era un poco eso de no sé qué hacer para ayudar, ya hice tanta cosa, pero termina volviendo, hasta que vino la pregunta, que era, ¿por qué esas mujeres en situación de violencia se quedan en eso, vuelven con sus maridos? Esa era la pregunta, muy básica y muy importante también. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como que sin saber qué hacer, era como, bueno, sabemos que no es una respuesta sencilla, como no podemos decir, es por dependencia emocional, punto, no, como que hay una cosa que se construye. Entonces, para entender qué es lo que se construye, lo que hicimos fue entrevistas de historia de vida. Elegimos algunas mujeres que quisieran participar, obviamente, y la idea era hacer una entrevista de historia de vida para intentar entender cómo fue que la violencia de género se fue implementando en la historia de esa persona, de manera que ella llegara a situaciones muchas veces de peligro real. Y vimos, y fue muy curioso porque como equipo fue lindo ver en el equipo el efecto, ¿no? Como que el equipo comenzó a ver de que había una historia por detrás y que en el fondo nuestra historia no era tan diferente de aquellas historias. Como que también como que conocíamos muchas violencias también, no porque yo soy la profesional muy linda que a mí no me pasó, no, 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 por lo contrario. Y entonces, ya con las mujeres que entrevistamos fue ese efecto de, por un lado, yo recuerdo mucho que en la entrevista que hice, que una mujer decía que era la primera vez que podía contar su historia. Y se sentía súper bien, porque también como podía ver que su historia tenía dolor, pero no era solo dolor. Tenía tanta otra cosa bonita también, y tanta otra cosa que nadie le preguntaba. Y entonces de ahí me vino eso también, de dar espacio a esas historias, principalmente a las historias de mujeres, porque, primero, yo soy mujer también y yo me empatizo mucho con esas historias, porque hay cosas que son, eh, que hoy tienen nombre, digamos, hay ciertas violencias que hoy ya tienen nombre. En aquel entonces no tenían nombre, pero como que había un malestar compartido. Era como que yo no sé cómo se siente eso, pero yo sé de qué me estás hablando. Yo sé qué es lo que estás sintiendo. Y ahí nuestra intención era también eso de que esas historias dejasen de salir del ámbito privado para se tornarem públicas, no para exponer a nadie, pero para mostrar eso, ¿no? Que esas historias no son solo de individuos, de personas solitas, sino que son historias de todo un colectivo también, de toda una sociedad. Y siempre pensé en eso, que contar historias también es una manera de denunciar violencias, denunciar abusos, porque se nota que deja de ser un caso aislado, ¿no? Mas le pasó a ella nomás, a nadie más en el mundo le pasa, le pasó a ella, ¡ay, qué mala suerte! No, es como que ver que hay algo que se sostiene, que se repite, que se mantiene. Y también de las maneras que tenemos para romper la cadena de violencia, precisamente reconociendo las historias que hay y como todo el trabajo con historia hace ruptura en esa historia. O sea, como que aquí puede seguir otro curso. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle otro curso a eso también? Entonces, el trabajo con la terapia narrativa bebe mucho en esa inquietud porque la terapia narrativa tiene como base eso de que el trabajo se centra sobre las historias de las personas y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Como que parece simple, pero es un montón de cosas. Y en eso de las historias de las personas, entender que hay por lo menos 2 tipos de historias, por lo menos 2, son un millón de matices entre uno y otro, pero por lo menos 2, que son, una, las historias dominantes, que son aquellas, sean porque son más conocidas, sean porque son más contadas, sean porque son las socialmente más aceptadas, o también aquellas que aprendimos que son las historias que valen la pena ser contadas. Algunas dessas histórias são
súper opresoras. No todas, aquí quede claro. No es toda la historia dominante es necesariamente una historia que me hace mal. No necesariamente, pero como ese camino más conocido. Para saber una historia dominante es, pregúntale a alguien, no sé, que hable de sí. Es lo más cercano que tenemos. Es como, ¿cómo me describo? ¿Cómo te conozco? ¿Cómo puedo hablar? Es como lo que tiene más acceso, lo que está más iluminado. Y por otro lado, las historias subordinadas, que son esas otras que están ahí guardadas. Y guardadas sea porque no encajan con la dominante, así como que uno dice, no, pero no encaja en esa historia, así. Para darte un ejemplo muy, muy torpe, muy besta, la verdad, muy sencillo. Es como, por ejemplo, no sé, yo siempre fui una persona muy tímida, por decirte algo. Pero hubo un momento en que yo tuve que presentar un trabajo en un congreso y a mí me encantó. Yo estaba delante de un auditorio con 5.000 personas y lo hice maravilloso y la gente me aplaudió y fue lindo. Entonces yo pienso, pero yo soy la tímida. Eso fue una vez, ¿viste? Entonces como que se torna una historia así que yo la voy guardando, como que no es tan importante. Sí pasó una vez, pero no es tan importante. Y también las historias subordinadas, entre esas otras que son esas que nos dan vergüenza, culpa, esas que preferimos guardar acá, o esas que no tienen acogida. Como, por ejemplo, también, como que pasa mucho en nuestra sociedad, historias de ciertos duelos que no se acogen. Pasa mucho a las mujeres que pierden, que tienen la pérdida gestacional, como que sufren un aborto espontáneo y viven el duelo por esa muerte. Pero para muchos es como, no importa, ya viene otro, ya te vas a embarazar otra vez, es como que se torna esa cosa de ya, no vale la pena. Entonces se torna como una de esas historias que pongo bajo el tapete. Y tenemos esas grandes dos fuerzas. Ya la terapia narrativa lo que busca hacer es ampliar el relato que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Entonces, ampliar el relato es eso, como que podemos orbitar por lo conocido para ir a aquello que no conocemos o aquello que simplemente no está tan tangible, pero que existe también. Y ahí la idea con el trabajo es siempre enriquecer la historia y también transitar eso, de que nuestra identidad, aquello que somos, es siempre mucho más grande de lo que podemos contar. Y eso es maravilloso, porque también liberta mucho, como que yo no soy solo, como yo decía de las mujeres, no son solo historias de dolor, no son solo mujeres que fueron violentadas, no, son mujeres con montones de recursos, mujeres con algunas habilidades fantásticas, mujeres que pudieron hacer tanta cosa que eso, ¿no? Como que, que la otra historia no se torne la historia dominante. Pero también es un gran ejercicio de hacer que para dar espacio para las otras historias que normalmente, eso, eh, una historia necesita que alguien la escuche. La historia no es un solo y loco, si yo voy y me la cuento a mí misma, a pesar de que, bueno, también es una manera de narrarse, pero hay historias que tienen peso cuando hay alguien que las escuche. Es como esa pregunta de si un árbol cae en el bosque, no hay nadie que lo escucha, hace ruido, como que el ruido, bueno, hay una vibración, pero el ruido es que solo es percibible por quien tiene oído. Entonces, la idea es eso, ¿no? Con poder trabajar, atestiguar essas histórias. E aí eu tomo muito da terapia narrativa também, que trabalha com esse conceito de testigos externos, que entende todas as histórias podem ser atestiguadas. E se necessita isso, alguém que la atestigue, alguém que escute, alguém que reconozca que aquela história é importante. E por ser importante, não é la mais importante da vida, mas é uma importante, uma de tantas que constituem la identidad y que también recuerdan, ¿no? Que las personas y los grupos tienen sus maneras de responder a las diversidades, sus habilidades, sus herramientas, sus valores, sus creencias también muy marcados y que también es posible transformarse y aprender. También me parece súper injusta las historias que encasillan a las personas, que dicen esa persona es así, punto. Como que no, no es así. Pero es eso, se trata de enriquecer las historias y de recordar toda esa multidimensionalidad que nos habita. Yo no sé si quedó claro lo que hablé, porque yo sé que hablé un montón, así que cualquier cosa, córtame, fréname. No, estaba yo siguiéndote completamente, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Me hizo pensar en que a veces pasa que muchas de las historias, no solo de mujeres, sino la historia con sus conflictos, porque sin conflictos no hay historia. Entonces, pero bueno, hay de conflictos a conflictos, evidentemente. Y a veces pasa, y pensaba como en mí, ¿sabes? Como que a veces cuando algo te agobia, estás en una narrativa desordenada, porque al verbalizar ordenas.
es otra estructura del pensamiento, a que te estés repitiendo el momento de la historia que te está causando una gran consternación, ¿no? Y que solamente te platicas a ti misma o a lo mejor a alguien, como pasa con la ruptura, que hay contención entre amigas, que el novio le puso ahí el cuerno y fue infiel y le escuchas y ella habla y habla y habla de lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando de repente pueda contar desde otro lado de la historia, desde otro rol, desde otro papel, o bien desde otras cosas que son igual de importantes, porque tendemos a hablar de lo trágico. Siento que es humano, ¿no? No sé, bueno, tú sabes más porque es tu especialidad, bueno, pues desde la psicología, bueno, evidentemente tú me podrías ahora y nos compartiste un montón de cosas súper importantes, pero me hizo pensar a la par en esto de contar otras historias que me parece de suma importancia, que no lo había yo pensado, que no solamente la verbalización nos da un sentido de orden distinto y nos ayuda a reconstruir la historia de forma distinta, sino buscar otras narrativas paralelas a esa misma. Es como si viéramos así a tres cámaras. Yo suelo ver cosas muy visuales, ¿no? Pero es como si viéramos a tres cámaras. Es como una visión polilateral de algo que cuando una lo vive, pues lo vives, entonces te agobia y puede que lo repitas de la misma manera. Pero siento que ahí, bueno, ahorita por lo que tú decías, pues es como justamente este, pues atestiguar y contar las historias. Y otra cosa que también pensé en que a mí me ha pasado de empatizar con la persona porque me ha tocado vivirlo, porque de una u otra manera muchas de las historias se repiten desafortunadamente porque se han legitimado muchas estructuras de la violencia, se han normalizado las formas violentas para las relaciones humanas y pareciera que son normales o que están bien y que no causaran ningún estrago en nuestro pensamiento ni en nuestras emociones, pero y cuando encuentras que no solamente te sucede porque es en solitario esta situación, ¿no? Que uno está ahí, dale y dale sobre lo mismo y encuentras que otras personas han vivido algo similar y cómo lograron resolverlo, también eso es muy emotivo y a la par muy motivante a buscar la resiliencia, a buscar otras formas de resolverlo, ¿no? No sé si igual ahora yo ya me extendí, mira. Pero qué interesante, Maya, qué interesante. Y haces este grupo y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con las narrativas que has escuchado. Ay, uf, mucha cosa. Mucha cosa. Porque mira, yo siento que también aquí hago un enlace incluso con mi camino como psicóloga. En eso que te dijiste, ¿no? Como que hasta culturalmente como tendemos a valorar la historia de la tragedia. Como que, bueno, es una cosa que nos pasa, es una cosa que de hecho hay un psicólogo, Jerome Brunner, que él dice que la razón por la cual nos gustan las historias es porque necesitamos saber del conflicto, o sea, de la tragedia, porque eso nos prepara para la vida. Entonces, como una manera de tener herramientas para la vida, eso es re importante, como saber, lo mismo que te dice, cuidado cuando cruzas la calle para que no te atropelle un auto. Y él viene la historia trágica. Una vez un niño cruzó la calle sin mirar a los costados y murió. Tiene su carácter pedagógico, pero es importante recordar que la vida no es solo tragedia, porque si no se torna una cosa como que nos disponemos a la tragedia y pareciera que todo lo que hay es alrededor de eso y no existe nada bueno. Y hago un adendo aquí y tiene que ver con más algo que es muy de la socialización de las mujeres, que aprendemos mucho a contarnos y escuchar historias que nos critiquen, sea por nuestro cuerpo, por nuestra inteligencia, porque reclamamos, que no, que reclamamos, porque cocinamos bien, porque cocinamos mal, porque hablamos grave, porque hablamos agudo, como que estamos súper acostumbradas a eso, ¿no? Como que esa historia de crítica nos viene de varias formas. Y es muy curioso en el trabajo con mujeres en particular el traer
el otro lado, que son las historias de orgullo. Como, bueno, ¿qué tu historia te da orgullo? Y cómo cuesta decirlo, como que principalmente entre mujeres, es como, ay, no, pero yo no hice nada en la vida, ay, pero no era tanto así, ¿no? Como disminuyendo así la cosita, como que no, pongámosle voz, pongámosle orgullo, como, bueno, hiciste algo, ponerle ese peso también de la propia jornada heroica. Eso es algo que siento que pasa mucho en el trabajo con mujeres. Y también busco con eso, ¿no? Como que se amplificar el relato en ese sentido. Relato de la tragedia tenemos, relato de la crítica, uf, te juntas con mujeres, y si vamos a hablar sobre relatos de crítica, ay, no termina nunca, así como de cómo me siento mal conmigo misma, cómo alguien me enseñó que mi codo es feo y me siento mal por el codo, como, y de ahí para abajo, ¿no? Un montón de cosas. Pero cuando comenzamos a esas historias, alimentar con las otras, la idea es esa, enriquecer, nunca es suplantar una historia sobre la otra, porque el mundo es complejo y existen todas las historias al mismo tiempo. Entonces, como que vamos a darle eso. Y yo siento que en ese trabajo mío de escuchas de narrativas, yo comencé a hacer el paso de ser la psicóloga, que también en mi formación profesional yo aprendí a escuchar el síntoma, el dolor, el problema. Aprendí como que la primera formación es esa, de que escuche a la persona porque ella viene, al final cuál es su dolor, ¿no? Una cosa muy de la medicina también, como, bueno, te duele el pie, te voy a ver el pie, no te voy a ver qué linda tienes la nariz porque no tiene nada que ver, que te tengo que ver el dolor del pie. Y comencé a trabajar así, pero fue justamente en la medida que comencé a trabajar más y viendo que las personas tienen historias y viendo que hay un efecto muy fantástico que sucede cuando las personas tienen la posibilidad de contar y que alguien escuche y atestigue. Ahí yo comencé a abrir mi escucha de la psicología para esas otras cosas, como, bueno, además del dolor, de la queja, del problema, ¿qué hay ahí de fuerza? ¿Sabe? Como un poco eso de escuchar a las personas y pensar, ¿qué esa persona tiene que podría enseñar a otra persona? ¿Qué es lo que esa persona tiene que uno escucha y dice, wow? Porque aunque para esa persona sea una cosita pequeña, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la persona que tiene una habilidad de cocina, que para algunas es como, no, yo cocino con los ojos cerrados y listo, como que ni recuerdo cómo fue que aprendí, pareciera que nací con eso y de pronto como que, no, mira eso, qué maravilla, eso le podrías enseñar a alguien, eso podría cooperar, como enriquecer la vida de otra persona. Entonces, siento que también va por eso, el enriquecer relatos. Y ahí te cuento una cosita también, que es una anécdota aquí, también me llevó a eso de los cuentos, de la narración oral, es verdad. Yo trabajaba en una de esos lugares rurales que yo atendía, uno era una isla. Y en esa isla la gente contaba mucho que había brujos. Y yo llegué así mucho de, ah, sí, la gente cuenta que hay brujos, ¿no? Ja, 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 esa gente que cree en eso, ¿no? Muy así de esa postura de, ja, ja, ok. Y no le daba atención, porque bueno, la gente dice que hay brujos, es como, me daba lo mismo, vengo aquí a hacer mi trabajo y todo más. Aunque yo con eso negaba el hecho de que yo cuando pisaba esa isla, cuando ponía el pie ahí, yo sentía una energía muy curiosa. Yo siempre sentía que me estaban observando. Todo el tiempo yo me sentía observada. Yo miraba alrededor y decía, estoy acá en la calle solo, no hay nadie, pero me siento observada, pero yo decía, no, eso no es importante. Un bello día, yo atendí a una mujer que llegó muy mal, así. Ella tenía me acuerdo muy bien, su cuerpo, ¿viste cómo la persona está toda así como hacia abajo, así como los hombros caídos, el párpado caído, así como que una cosa como desarmada? Y ella me contaba que estaba mal porque le habían hecho brujería. Y yo, psicóloga, pensé, no, espera, ok, está bien, esa es la manera como ella construye el relato para que le dé sentido, pero probablemente eso que ella está relatando estaría más cerca de necesitar una intervención psiquiátrica, porque ella ya puede ser medio peligroso, que ella comienza a ver una cosa persecutoria y todo más. Entonces yo ahí como intentando traducir eso para el lenguaje más de la psicología y todo más. Me preocupé mucho con la mujer. Yo hice la interconsulta para que ella fuera a psiquiatría. Dije, no, necesita psiquiatría, como que ella no puede intervenir, porque ella dice que le habían hecho brujería, que la brujería le estaba haciendo tener unos pensamientos extraños, escuchar voces. Dije, no, aquí es grave, 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 así. Ya fue como, bueno, voy a hacer mi trabajo y listo. Pero como era territorio insular, sabe como no era una cosa de fácil acceso, no era que ella estaba en la ciudad y decía, bueno, tome el papel, anda a psiquiatría, atravesa la cuadra, está. No, era una cosa muy complicada. Entonces, yo sé que el trámite estuvo andando para que ella tuviera la hora de psiquiatría, pero demoró, y al final yo no volví a ver a esa mujer y yo todas las veces que podía preguntaba sobre ella porque me preocupaba realmente.
y a veces había gente que sabía, había gente que no. Un bello día, meses después, esa mujer volvió, pero era otra persona, así, hasta yo recuerdo la sensación de verla más clara, parecía que, no sé, los ojos estaban más claros, la piel estaba más clara, el pelo estaba más claro, estaba todo más claro, así como de pronto parecía que no tenía una sombra encima. Y ya otra postura, ¿no? Como que los hombros no así, sino que, pô. Y de hecho, yo no la reconocí. Ella entró al consultorio y yo vi la ficha, vi su nombre y ella dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo así como, y dijo el nombre. Y yo, ah, mire, ¿qué pasó? Así como, usted fue a psiquiatría, no sé qué, cuénteme qué le pasó. Y ella contó, no, yo fui una vez, pero no me funcionó muy bien, así que nada, no volví a ir. Pero lo que sí me pasó es que después yo fui ahí, ¿viste? En el cerro más alto de la isla, detrás del bosque, ahí donde vive el brujo, no sé quién, porque estaba la bruja esa y estaba el brujo, no sé quién, porque siempre hay un equilibrio de fuerzas. Y él me hizo ahí un tratamiento, ¿viste? Como me estuvo haciendo un tratamiento y ahora ya estoy bien. Y yo me quedé impresionada ese día porque yo me sentí así, fue la sensación que tuve, dije, bueno, no funcionó. O sea, como mi trabajo no funcionó. Lo que funcionó fue otra cosa que yo no creo. Y ahí dije, ok, incorporaré ahora a mi trabajo ese tipo de relato también, lo sobrenatural. Porque antes era como yo ignoraba, como, bueno, lo sobrenatural no me importa, cuéntame de acá. Y eso me ha llevado a, ahora yo tengo un pequeño hobby, que es cada vez que viajo a un lugar, contando cuentos, escuchando cuentos de viaje, de paseo, lo que sea, me gusta preguntar a la gente qué historias sobrenaturales ha vivido. Y porque me di cuenta que esse também é um tema tabu. E aí também existem essas histórias que se tornam subordinadas. Se não há nadie que te escute, que te crea, não le vas a contar a nadie. Alguna vez te passou algo, pero não era tão importante. Quando lo sobrenatural ancestralmente ha sido muy importante y se mantiene en ciertas culturas, ¿no? Como Bolivia y México, yo sé que mantienen eso, como que ustedes no tienen miedo a los fantasmas, a los aparecidos, es como que no, están ahí, conviven ahí. Pero otras culturas que no, pareciera que, no, sí, una vez yo creo que vi una cosa, pero no era tan así. Y descubrí que eso, ese es otro tema tabú. Y de hecho, descubrí que es más fácil saber de la vida sexual de las personas que de las experiencias sobrenaturales, porque siempre es el mismo camino. Yo pregunto, ¿alguna vez te pasó algo sobrenatural? No, yo no creo en eso, no, eso no existe, mi abuela contaba. Pasa un tiempo, pero una vez, y ahí comienza a venir esas cosas. Y eso, yo siento que fue en ese trabajo, ¿no? Escuchando historias también como psicóloga, que yo entendí que yo misma tenía que ampliar la escucha y me sigue pareciendo hermoso cuando la gente va y cuenta sus cosas. Y por eso también yo comencé a hacer eso de la rueda de historias, que es un espacio que pretende ser eso. Cuenta sus historias, a partir de la resonancia, nadie juzga. Es prohibido, así como juzgar, criticar, no, como ese no es el espacio. Ya tenemos afuera, el mundo afuera ya nos critica todo el tiempo, así que bueno, ahí la rueda no, la rueda es un espacio cuidado. Mira, qué interesante ahorita lo que decías, bueno, creo que la ciencia en el paso de los años ha dividido lo natural de lo sobrenatural, lo físico de lo metafísico y tratando como de separarlo y siempre la ciencia va a buscar una respuesta que a lo mejor la sanación de esa persona vino en función al sistema de creencias, al cambio de alimentación, a la convicción de que alguien le dijera que iba a cambiar y a partir de ahí se switcharon mil cosas, no sé, pero pasan, y pasan a veces como de estas como espontáneas, en donde dices, la señora está mal, y en el momento en el que le dieron, no el remedio, que por ejemplo, ese sí puede haber mucha herbolaria y hay mucho de dónde cortar, pero en estas cosas en las que parecieran como de la brujería, que no hubiera una respuesta científica, sí la hay en el constructo también, no solamente de las realidades, sino de los imaginarios. Este, Aquí yo creo que sigue habiendo una práctica, aún en la ciudad, aún pese a, con personas que tú dijeras, bueno, pero es que ya llegaron a ciertos niveles de conocimientos en donde podría quedar anulado todo esto, y en realidad sigue funcionando, ¿no? Es así como, hasta donde, como la brujería, como idea, como concepto, o como realidad, sucede tal cual, ¿no? Alguna vez me pasó una cosa así como delicada con un proyecto el cual me plagiaron y entonces una compañera
pues yo casi no quería hablar de eso porque tenía mucho enojo, mucho agobio. Y la compañera me dice, vete a hacer una limpia. Aquí cuando te está yendo mal, te dicen constantemente, vete a hacer una limpia. Pero eso puede tener un sarcasmo o un tono de crítica y de juzgarte de, ay, pues hazte una limpia, qué mal te va, ¿no? Que hay mucho de eso también, ¿no? Y entonces me lo dice ella y yo, ay, gracias, gracias, como me molestó, dije, ay, bueno, sí, gracias, ¿no? O sea, échale sal a mi herida. Y entonces se acerca a ella, va y me aborda y me dice, no, 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 es real, mira, sí, sí, sí es ciencia, sí es ciencia. Te lo juro que el humo, el alcohol, los cristales, todo, sí hay ciencia, te va a cambiar energéticamente y el hecho de que tú vayas a querer cambiar la energía, eso ya va a hacerlo todo. Vea lo que quieras, si quieres aquí en la plaza principal seguramente te tocó de la ciudad, pues hay muchas personas haciendo limpias con fuego y no sé qué. En realidad sucedió de otra manera y llegó solito. Y sí, no sé si fue que a partir de ahí decidí que iba a cambiar energéticamente o realmente cambió. Pero creo que esta división de que antes no había de explicarlo de la manera científica o no, también le ha pasado a las narrativas, ¿no? Pero creo que sí, bueno, hay cosas bien interesantes que creo que la fantasía puede apelar a todo este sistema de ideas que nos puedan cambiar un montón de padecer. Y bueno, tanto que tú ahorita en la anécdota que nos compartiste, pues viste este cambio físico. Y Sí, bueno, sí. si las personas que miran este programa quisieran acudir a ti, bueno, vamos a compartir aquí tus redes sociales, bueno, pues te pueden escribir ahí y ya, tú ya les dirás cómo es la mecánica por si quisieran integrarse pues a las narrativas que tú organizas, ¿no? Sí, bueno, pues que eso, las redes sociales, especialmente en Instagram, pero yo hago un evento gratuito, idealmente una vez por mes. Realmente, no siempre, porque a veces los tiempos nos dan, pero ese desde el 2021, la rueda de historias. Y yo voy a explicar acá, puedo aprovechar y explicar cómo funciona, que me parece buenísimo. Es así, es una reunión virtual por Zoom grátis. Es un evento gratuito. Cualquier persona se puede sumar. Tiene algunas reglas, pocas, pero claras. El funcionamiento es el siguiente. Una persona comienza a contar una historia, siempre soy yo, porque me parece importante ser honesta con las personas, o sea, de la misma manera que a alguien le va a costar contar una historia, yo tengo que pasar por eso también, porque si no sería muy fácil, no sería como decir, bueno, hazlo tú, yo aquí te miro, no, yo me mojo también, me lanzo a la piscina. Cuento una historia de mi vida, una anécdota personal que tenga que ver con algún tema que como el tema propuesto para el día. Por eso siempre es un tema sorpresa, porque es para que nadie se prepare antes, nadie diga, ay, esta semana hay rueda de historias sobre mascotas, voy a llevar una historia de mascotas. Otra persona diga, ay, yo no tengo ninguna historia, no voy. No, el tema es siempre sorpresa, porque la gracia de la rueda de historias es jugar con la resonancia. La resonancia es ese principio fundamental de lo que a mí me sucede cuando yo escucho una historia. Lo que a mí me sucede, lo que siento, lo que recuerdo, lo que llama mi atención, lo que me provoca esa historia. Rara vez es indiferencia, porque también les digo, es posible que una historia te dé lo mismo. Sí, de pronto si no te tocó, te es indiferente y listo, pasa por encima. Pero rara vez es indiferente, es más, algo me toca o de pronto algo me desagrada. Es buenísimo cuando una historia desagrada, porque también viene esa pregunta, ¿qué fue lo que no me gustó en esa historia? ¿En qué yo discuerdo de lo que no estoy de acuerdo con lo que la persona contó? ¿Qué es lo que me parece que yo hubiese contado de otra manera o hubiera hecho de otra manera? ¿Qué es lo que yo esperaba que sucediera y no sucedió? También por eso, para escuchar esas historias que están pasando conmigo. Entonces, la resonancia es como lanzar una caña de pescar al río. Yo digo eso, como que la primera historia es la caña. Y alrededor de esa caña de pescar vienen las otras historias. La gente va comenzando a resonar, a recordar cosas, a contar. Y es muy curioso que las ruedas siempre comienzan así y después van pasando, que las personas van contando sus historias y los temas van variando. Como que de pronto, no sé, yo comienzo a contar una historia eso, sobre mascota y eso hace a una persona recordar una historia de amor. Y la siguiente de pronto recuerda una historia sobrenatural.
pero que tiene que ver con elementos, así como lo sobrenatural de pronto que tiene que ver con un perro y una pareja besándose en el cementerio, ¿viste? Como que se mezcla todo eso también. Y que la idea es eso, es que la gente salga sintiendo que ha podido recordar otras historias y que tiene otros elementos dentro de sí. Pero otra cosa muy importante que la red de historias tiene es el respeto a quien cuenta. O sea, la persona que cuenta, ella cuenta, el resto escucha todo. Pero el escuchar es escuchar atentos a lo que la persona está diciendo, a lo que me pasa con lo que escucho. Principalmente eso. Yo te voy a escuchar. ¿Qué me pasa cuando te escucho? ¿Con qué me conecto? Y vamos girando así. Y entonces la rueda tiene también una fórmula de apertura y cierre para contar la historia, para que el público sepa también de que va a comenzar un momento del relato, ¿no? En ese caso es, me llamo Maíra y esta es mi historia, yo voy y cuento, al final soy Maíra y esta fue mi historia, porque es muy diferente también contar algo, pero más va a poner el propio nombre. Me llamo Maíra y esta es mi historia, como, wow, una declaración de que esta es mi vida, esta es mi experiencia. Yo soy la autoridad sobre eso. Y cuando yo estoy hablando sobre eso, yo soy la que sabe. Nadie puede meter el dedo y decir, pero nada. Aquí es el momento de cuidar de esa escucha mismo. Y ha sido muy curioso ver cómo ha funcionado la rueda por eso, porque yo cuando la abro, siempre digo, nunca sé qué es lo que va a pasar. Es una cita ciegas. Es una cita ciegas. No sabe qué va a venir, qué va a pasar, cómo va a ser el tono. Pero hay unas historias muy lindas y lo que más me gusta es que hay gente que vuelve y vuelve, vuelve, vuelve. Hay gente que viene desde el 2021, desde la primera, está ahí presente y vuelve y nos repite historias. Y otra cosa también, es un espacio cuidado en el sentido de que la gente no es obligada a nada. Puede ir solo a escuchar, eso es súper importante. Como que hay gente que dice, ay, pero no sé si quiero contar. No cuentes. Deja que la historia venga. Siempre digo, vas a contar algo cuando la historia esté acá. ¿Viste? Cuando te viene una anécdota acá y te pica la lengua. Ese es el momento. Si todavía estás así como procesando, no, no es el momento. Déjalo que venga. Y es un gran ejercicio colectivo de escucha, de ser testigos, ser testigos de historias de personas. Y es muy bonito también que por el hecho de que sea virtual, permite que vengan personas de diferentes países. Entonces es muy curioso escuchar así como la gente va contando historias que son de paisajes diferentes, de acentos diferentes, usan palabras diferentes, ¿no? Como que es un gran festival y como aún así, con tanta diferencia que hay, la rueda se abre, no sé, hay gente que para quien ya es noche, hay gente para quien es día, hay gente que acabó de almorzar, hay gente que ya está preparándose para dormir. Hay, de hecho, hay gente que viene a veces de Australia, que está amaneciendo, así como buenos días, y la gente ya buenas noches. Aún así, hay un punto de encuentro. Y ese como yo siento que es la magia del compartir historias. Esse ponto de encuentro e esse ponto também que recuerda que lo bonito de la vida son las historias, porque siempre pienso que vida y historia son sinónimos, porque una no existe la otra, ¿no? Y las historias son eso que se va componiendo a la medida que hay vida, y la vida está esa composición de historias, no existe una sin la otra. Por eso yo siempre digo, ¿no? Que para mí contar historias es honrar la vida, es decir, mira, esa vida que tengo, que he vivido, que he sentido, que he conocido gente, que he... Aí, quando eu conto histórias, eu pongo isso, eu honro essa vida. E também la siento, la percebo. E que bonito que é. Aí é onde eu trago a Don Luis. Ele, quando puedo contar essa história e compartilhar com outra pessoa, porque sempre há algo que ensinar a alguém. E sem necessariamente a intenção de te vou ensinar algo, Penélope, siéntate aqui. Não, sino que ensinar porque a experiência ensina. Definitivamente. Siempre nos nutren las historias. Hace rato lo comentabas como de, bueno, al cruzar la calle. Y bueno, así muchas otras, ¿no? A veces si no nos enseñan cosas, también nos gusta saber las historias de las otras personas, nos deja ver un poquito de sí mismas, de lo que vivieron. Y bueno, pues estamos llenos de anécdotas también, eso está muy bien. Ay, Mayra, qué buena ha estado la charla. Muchas gracias por compartir un pedacito de ti. Y bueno, ya para cerrar el programa, me gustaría que nos digas qué ha representado para ti la narración oral. Lá, que buena pregunta. Que buena pregunta. Yo siento que la narración oral para mí ha representado una gran puerta de encuentro con las personas.
Yo siento que como la gran puerta de encuentro con las personas, eh, con la memoria de las personas, también eso como que estando en contacto con la memoria de las personas también puedo saber un poco más de mí, ¿no? Al final, ¿quién soy yo en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Eso no es una respuesta única, así que no es solo para mí, sino que es una respuesta que se va tejiendo con la experiencia, pero también con las respuestas de otras personas. Y siento que la narración oral también ha sido como ese camino para, para tomar las historias y ponerlas en un lugar importante, ¿sabe? Como que no sean simplemente, entre muchas comillas, ¿no? Pero anécdotas en el sentido de que parece una cosa pequeña, pero no lo es, sino que también es el reconocer eso, ¿no? La riqueza de cada vida, la riqueza de las personas, de los lugares, de las personas, de la memoria y todo. Y también yo siento que es como tomar algo que va a quedar para el futuro. Yo siento que ese es como es lo que queda, es lo que queda para el futuro, para las otras generaciones. Entonces siento que la narración oral para mí ha representado eso, como una manera de estar en el mundo, pero estar con otras personas, porque es muy así, como que no es indisociable de las personas, ¿viste? No es como historias frías, no es inteligencia artificial, no, son personas con carne, con sangre, con todas esas sensaciones. Y también es una manera de honrar eso que es como el gran hilo que pasa de generación a generación. Eso de que lo que nos se va quedando son esas historias, y lo que se va transformando son las historias. Y para mí también es una manera yo siento que eso, honrar, valga la redundancia, vuelvo a decir esa palabra, quiero buscar otra, pero bueno, honrar a esas personas que me enseñaron la importancia de escuchar. Desde mi abuela que contaba historias, chismes, lo que sea, desde Don Luis también, con Don Luis que el pedido que me hizo, yo siempre fue un pedido muy, muy importante, así, más que un pedido, yo creo que él me dio una misión. Yo lo tomé así, como que fue una misión realmente. Y también de todas las personas con las que yo he trabajado, porque siento que también en mi trabajo como psicóloga, es curioso eso, yo termino siendo testigo de muchas historias. Entonces yo pienso, es una manera de honrar historias contando otras historias. Y que quede claro, por favor, que nadie me malinterprete. Yo soy psicóloga y cuenta cuentos, pero yo no cuento las historias de la gente que atiende, que quede claro, así, eso es un error ético, yo jamás lo haría. Siempre me da miedo que la gente piense eso, pero no tiene nada que ver, es una cosa, otra cosa, otra cosa. Pero son caminos parecidos. El parar para escuchar una historia también es parar para escuchar mi propia historia y contar historias para otras personas, es dar elementos para que vean su propia historia. Ay, siento que es eso, pero qué buena pregunta, y no lo había pensado así. Pues muchas gracias por compartir un pedacito de ti, de tu historia. Y bueno, pues ya estaremos aquí poniendo tus redes sociales para que, pues quienes nos escuchan en este programa, quienes lo disfrutan, pues también se acerquen a este emprendimiento que tú tienes, que es completamente amoroso. Y bueno, me han contado el chisme, muchas compañeras que seguramente lo verán, que ha sido una muy grata experiencia. Entonces, bueno, qué bueno que estés haciendo pues esto pues que continúen los cuentos. Bueno, que así sea. Así, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista, por ser testigo también de esa historia mía, que también es como que a veces, si nadie pregunta, yo mismo me olvido. Entonces, que eso es lo importante, ¿no? Tener a alguien que atestigue, que escuche también. Y me encanta saber que esto será compartido con otras personas, así que yo deseo que las otras personas que estén viendo eso, que estén asistiendo, que lo que sea con que resuenen, con que de pronto, no sé, si les den ganas de hacerme una pregunta, bueno, que hagan ahí, búsquenme por redes sociales, hagan preguntas, comentarios, que también me va a encantar saber qué les pasa con todo eso que les voy contando, porque eso también es hacer ese trabajo de tejer las historias de lo que yo cuento, de lo que tú cuentas, de lo que pasa con la persona que escucha y es una cadena infinita, es una red enorme que nos acoge. Qué bueno. Pues enhorabuena. Pues muchas gracias, Mayra. Y pues estamos aquí en contacto. Era algo que quería yo preguntarte y no lo hice, entonces vamos a meter este pequeño monstruo. Yo vi algo en ti que no sé si pasó en la narración oral o ya era parte de ti, pero se te da el humor. Eres muy divertida en escena, se parte uno de la risa. Este,
ya había eso de que tú se te diera el humor y la comedia, porque es natural. Es algo que yo te quería preguntar y se me olvidó y no me quiero ir sin que no, que me lo digas y se lo digas a todos. Bueno, esa, a ver, esa es una, a ver, ¿cómo te lo respondo? Eso sería como una historia de esas que está la historia dominante y la historia subordinada, ¿no? Yo tradicionalmente nunca he sido una persona muy del humor, o mejor dicho, sí, pero era de esas, sabe, muy tímida. O sea, como que yo muy en chiquitito, así, era como de esas cosas del humor, de hacer chistecitos, así, pero muy yo conmigo misma, con mis amigos, así, muy, muy, muy pequeñito. En un escenario fue todo un descubrimiento, porque yo nunca pensé que yo llegaría a un escenario por haber sido siempre una niña muy tímida, muy callada, muy reservada. Pero eu sinto que o humor foi uma coisa que eu descobri quando comecei a contar cuentas, descobri no cenário. Foi isso, foi o espaço que me mostrou isso. E me mostrou lo del humor porque eu me dei conta que quando eu estou em um cenário compartilhando histórias, eu me divierto muito. É uma coisa que é real, eu me divierto. Eu não preparo nada gracioso, ¿viste? Como que de hecho me sorprende tu pregunta porque yo digo, bueno, reconozco algo, pero no es mi fuerte, no es como lo que más tengo. Pero yo siento que viene de ahí, de eso de que me divierto tanto cuando estoy contando historias, cuando estoy con personas que, bueno, vamos, que fluya. Pero fue una cosa así, como que la historia dominante en mi vida siempre fue eso del esconderme de la timidez. Y de pronto cuando me di cuenta de que había una otra línea, lo fui tomando. Y hay gente que me conoce de mucho tiempo atrás que se sorprende, que dice, ¿cómo así que tú te subiste al escenario a contar cuentos? No es muy de ti, pero es eso también, como las historias, hay historias subordinadas que solo necesitan un ambiente fértil para hacerse. Mira, qué interesante, porque justo gran parte de la comedia, sobre todo en el clown, hay algo llamado el severo y el Augusto, que es el serio y el que es un bobo, ¿no? Es como lleno de hilaridad y pasa que a veces la vulnerabilidad, que es parte de lo que trabaja el clown o mucha de la comedia, es cuando tú estás en el escenario y te abres a este espacio de vulnerabilidad, es cuando más risa da. Creo que a lo mejor te estoy diciendo algo como para que explores ahora por ahí, pero estimado público, Mayra es muy divertida en escena, eres muy divertida. Qué barbaridad, se te da de forma natural y eso es muy grato, porque se nota, porque cuando ya hay una estructura de la comedia muy acartonada, obviamente la técnica ayuda, las reglas de la comedia ayudan, el gag, dar pie, dar el espacio de risa, algunas reglas que existen. Pero cuando es natural y se da parte que hay mucho de improvisar ahí de forma muy natural, es muy grata, es muy, muy grata la comedia, sí. Y bueno, solo quería preguntarte eso, para nada Vale. más. Gracias por tu comentario, la verdad que a mí me sorprende también, ¿viste? Porque eso yo no, en fin, no lo tengo tan pendiente, pero me haces recordar eso, que es esa diversión. Yo siento que es lo esencial también, que para mí, una cosa que llevo a donde voy, así, yo intento llevar a todos los lugares donde voy, es la honestidad. Entonces, bueno, yo muestro eso es lo que tengo, eso es lo que es. Así que no me da la vida para fantasearme, para disfrazarme como no es esto, ya fue. Si ya quise ser otra cosa que no era, así que ya hoy asumo. Y me encanta eso que dices porque también lo traigo conmigo, ¿viste? Como que también dices, fuiste testigo de algo que yo tampoco tenía muy claro, así que te agradezco. Muy bien, pues gracias. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas. ¿Y saben qué? Nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.